¿qué tal? Que saben com buena tarde a tothom. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Hay gente nueva? O bueno, gente que ha repetido ya, que no es de la comunidad tradicional, pero que ha venido como Pero ellos. que quizás nueva en este espacio, en el bodegón, ¿no? ¿Quiénes son nuevos por primera vez que vienen a escuchar a Rabaleras? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Quiénes son nuevos en el bodegón? Y tú, ¿no? Tú también, sí. No, ya vino a Cronopios una vez. No, pero al bodegón no. Ah, para el bodegón hay varios nuevos en bodegón. Bien. Bueno, presentar primero también el lugar y dar muchas gracias al bodegón. Gracias, maravilloso Nico. espacio, gracias. ¡Vamos, bodegón! Este espacio en el que estamos, el Bodegón Sanz, es un espacio de gestión cultural precioso. De hecho, después de nosotras hay un evento de un acústico, de música colombiana. Nada, es un espacio precioso donde se da cabida a todo tipo de autogestión y es muy, muy bello, es un ambiente muy bonito. Y bueno, y después, no sé, los que saben, creo que la mayoría saben, los que no les explico, hablamos 30 minutos, 40 y después damos pie a debate y debatimos entre todos. Este tema que yo lo veo un tema Amiga, importante, nos faltan dos cosas importantes antes de empezar. La fe. Uno, presentarnos y dos, hablar de taquilla inversa que siempre se nos olvida, amiga, eso siempre se nos olvida. Bien, para hacerlo rápido, este evento es taquilla inversa, creo que todo el mundo sabe, buenas. No todo el mundo sabe qué es taquilla inversa. Sí, bueno, sí. Taquilla inversa significa que, a ver, antes en el lugar que estábamos antes teníamos un cover de 5 euros, ahora no hay un cover explícito, sino que ustedes al final nos dejan lo que quieran en esta cajita, o si no tienen efectivo, pues pueden pagar en caca lo que van a consumir y nos dejan a nosotras lo que nos quieran dejar, ¿sí? Bueno, y con esto, pues nada, este entretenimiento, este saber, este espacio, pues se gesta y ese dinero llega directamente a nosotras, por un lado. Sí, y somos Paola Fernández, que es filósofa, doctoranda en educación, profe actualmente de filosofía antigua en la UB, y yo soy Flor Franco, soy psicóloga, psicoanalista, trabajo con niños, con adultos, y doy también un seminario en el Hospital Sagrat Cor, y ya. Y empezamos con el tema, que me parece bonito. Queríamos ir como yendo hacia un lugar más luminoso, porque veníamos hablando mucho del capitalismo, y bueno, que es lo que más vemos también en las redes, en las noticias todo el tiempo, ¿no? Esta cosa del necrocapitalismo, noticias todo el tiempo alarmantes que nos dicen que el mundo está por terminar, que el ébola, que el antivirus, que el no sé cuánto, ¿no? Como que todo el tiempo hay una cosa muy de apocalipsis, que es como ay, el fin del mundo. Y bueno, la idea es, ya estamos en verano, creo que la idea es tirar el discurso para otro lado y ver si, bueno, si podemos rescatarnos de alguna manera de ese discurso tan necro y ponerle un poco más de vidilla. Y la fe creo que es un muy buen tema. El próximo tenemos un tema especial también, pero creo que está bueno como antesala y como después de haber hecho el del transhumanismo, que justo Leo me decía que lo había visto, porque en ese momento hablamos de que si la ciencia podía salvarnos, si podía evitar la muerte, ¿no? O hacer al hombre inmortal, a la mujer inmortal. Y bueno, me preguntaba si no hay algo de fe en la ciencia ahí también, o bueno, en fin, si no hay fe en otras cosas, si tenemos fe, si no, si la hemos perdido y de ahí para dar comienzo. Hay varias cosas interesantes. Bueno, primero, hay un problema en filosofía actual, es precisamente el fin del mundo, pero el fin del mundo entendida desde el catastrofismo. O sea, creo que de alguna forma, y lo que estaba, me auno a lo que dice Flor, como los medios nos dan el mundo y que todos los que tenemos una mínima de conciencia social nos damos cuenta que hay un montón de haber injusticias, hay guerras, hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que protestar, nosotros tenemos que alzar la voz precisamente, pero hay tanto que como que se nos pone de cara que parece que nos inhabilita la acción, ¿no? Como que nos deja maniatados. Es como si el fin del mundo llega mañana, hola, si el fin del mundo llega mañana, pues porque yo voy a hacer algo hoy, ¿no? Voy a tiro esta basurita o qué voy a hacer al respecto si el mundo se acaba. Y ahí es donde aparece una cuestión importante y es la fe. Y creo que es importante salir de los discursos catastrofistas, que es importante tenerlos presentes precisamente para decantar esa rabia en movimientos sociales, pero el catastrofismo que tenga una actividad, ¿no? Que no se quede simplemente en la queja o bueno, pues como en la crítica. Y me gustaría precisamente por eso ir a etimologías, porque el título de la tertulia de hoy es Fe más allá de la religión. Y de hecho, más allá de la religión, ahorita les leo un par de cositas que Papá Nietzsche dijo en el Anticristo del cristianismo, Cristo bendito. Pero bueno, en fin, no vamos a empezar con tanta amargura y tanto dolor. Fe viene del latín fides, que significa aconsejar o persuadir o convencer. Significa que es algo que tiene que ver más con el orden del carácter. De hecho, la palabra fe en Roma se utilizaba más en un tono legal, en un tono de derecho, ¿no? Tenía que ver más con la confianza o con la palabra dada. Y en cambio, religión viene de religio, que
tiene varias vertientes etimológicas. Religio en general significa como la congregación de personas, muy en general, ¿no? El lazo entre personas. Bueno, no, es como también religare, Es amarrarse que a algo. ahí vienen dos etimologías que se derivan, porque está una que es relegere y otra que es religare. Relegere viene, la planteó, esa etimología viene de Cicerón y viene de re, que es repetir, y legere, que es leer. Sería como escrutar y estar como, hacer un escrutinio muy concienzudo de algo. Hablaba sobre todo de los textos bíblicos para hacer una exégesis de los textos bíblicos. Y la que es más interesante es religare, que viene precisamente de San Agustín, y es re, que significa intensidad, y ligare, de atar. Es atar a algo, ¿no? Es vincularse fuertemente con una cosa. Entonces, como vemos, religión tiene un carácter estructural, digamos, sistemático, más de un orden un poco más normativo, y la fe viene de una cuestión de carácter. La cuestión es por qué pues hemos vinculado directamente religión con fe más que desde la posibilidad, como la religión como un cierto tipo de expresión de la fe, desde la necesariedad, ¿no? Como la religión como la única forma en la cual se puede expresar la fe. Y antes de que leas al anticristo, citar, bueno, la definición de fe en el Antiguo Testamento, en la Biblia, era la de una certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y de hecho, durante la Edad Media, la filosofía y la teología, digamos que estuvieron un poco con este debate, porque claro, por un lado, de hecho, San Agustín, ¿no? Se planteaba si la fe era el fin de la razón, ¿no? Cuando ya la razón no puede permitirnos respuestas, entonces aparece la fe, entonces se oponen o no se oponen, ¿no? Y aparece este debate interesante de que la fe podría venir a justamente dar respuestas cuando ya a través de la conciencia y de la lógica no podemos encontrarlas. No sé si esto tiene que ver con lo de Nietzsche, pero si quieres leerlo y después andamos. Bueno, a ver, es que aquí vamos a dar muchos saltos cuánticos en muchas cosas porque hay tanto por decir, Dios mío, pero bueno. No sé si conozcan a Nietzsche, claro que sí, es el rockstar de la filosofía, todos lo conocemos. El viejito bigotón con mal carácter, que murió de sífilis porque le gustaba mucho ir a lugares particulares. Eh, a ver, Nietzsche hace una crítica fuertemente a la religión, más no a Jesús. Es decir, Jesús como personaje histórico, de hecho, le parecía un personaje muy Es interesante, muy pro Jesús, es muy o pro. sea, y es muy pro Jesús, es un revolucionario, o sea, Ojalá viniera un Jesús hoy en día. hoy en día estaría en la cárcel, o sea, hoy en día el ICE en Estados Unidos, o sea, primero lo hubiera deportado, porque pues a ver. Iría a sogazos, ¿no? Como la gran escena del Templo de los Mercaderes que fue a sogazos. Habéis convertido mi casa de oración en una cueva de En ladrones. una cueva de en ladrones. La Quinta Avenida me lo imagino ahí en Wall Street, como, ¿qué habéis hecho con el mundo? Y bueno, que técnicamente, a ver, Jesucristo no fue cristiano, fue judío. Pero bueno, la cuestión aquí no es esa, la cuestión es que el cristianismo, va a decir Platón, es platonismo para el pueblo imberbe y estúpido que no entiende muy bien a Platón, porque de alguna forma lo que ha hecho es que acuñemos una moral de esclavos, una forma de existir en la cual estamos supeditados precisamente a un orden por encima de nosotros que está dentro del campo de lo divino, como por esa idea del porvenir. Bendecidos los pobres porque para ellos es el reino de los cielos, pues entonces sufren vida, papito, porque en el cielo vas a estar bien. Y pues Nietzsche critica fuertemente la idea del cristianismo precisamente por la idea de pecado, por la idea de primar los valores del esclavo por encima de los valores del amo, por esa pérdida de la identidad y esa pérdida de la posibilidad de ser superhombre, de crear unos propios valores. Y luego en este textaco, que por esto yo me acuerdo que no me dejaban leer Nietzsche en filosofía en el colegio, pero porque era medio de monjas, dice así: con esto he llegado a la conclusión y voy a dictar mi sentencia. Yo condeno al cristianismo. Yo levanto contra la iglesia cristiana la más terrible de todas las acusaciones que jamás acusador alguno ha tenido en su boca. Ella es para mí la más grande de todas las corrupciones imaginables. Ella ha querido la última de las corrupciones posibles. Nada ha dejado la iglesia cristiana de tocar con su corrupción. De todo valor ha llegado un no valor. De toda verdad una mentira. De toda honestidad una bajeza del alma. Que alguien se atreva todavía a hablar de sus bendiciones humanitarias. El suprimir cualquier calamidad iba en contra de su utilidad más profunda. Ella ha vivido de calamidades, ella ha creado calamidades con el fin de eternizarse a sí misma. El gusano del pecado, por ejemplo, la iglesia es la que ha enriquecido, es la que ha enriquecido a la humanidad con esa calamidad.
la igualdad de las almas ante Dios, esa falsedad, ese pretexto para los rencores de todo lo que tiene sentimientos viles, ese explosivo de concepto que ha acabado convirtiéndose en revolución, idea moderna y principio de decadencia del orden social entero. Es dinamita cristiana. Y sigue, ¿no? Estoy leyendo rápido porque está sin puntos y Ahora, todo. ¿tú crees que la con fe, rabia. que la fe, No, hay una intención literaria en escribir sin puntos, precisamente que se Sí, sienta así, como, sí, con sí. rabia, sin parar. ¿Tú crees ¿Sabes que se fuera una en- pareja de cristianos? bueno, Dios mío. que eran cristianos y les tocó Yo aquí culparlo? tirándole durísimo, y ya iba a hablar de las religiones como un espacio de comunión, porque los rituales tienen que volver, pero empezamos Igual, mal, amigos, ¿por qué se fueron? mi pregunta es, la fe no le pertenece al cristianismo, es anterior incluso, es decir, Abraham, Exactamente. ¿no? Y ya retomando otro gran filósofo que habló de la fe, que fue Kierkegaard, Aquí lo tenemos. que me imaginé que lo ibas a traer, porque eh, claro, La digamos fotocopia, que ¿no? la fe ya está en el Antiguo Testamento, ya está en el pueblo de Israel, ya está en el pueblo judío, ¿no? Es verdad que no sé, me declaro ignorante y me encantaría si alguien sabe un poco de religiones más orientales. Creo que el concepto de fe como tal no lo utilizan, pero habrá algo igual similar o no, no lo sé, me pregunto. Pero sí que lo que sé seguro es que en el Antiguo Testamento o en el pueblo judío ya está el concepto de fe desde el primer gran patriarca, ¿no? Abraham, y de hecho por eso Kierkegaard también lo retoma en Temor y Temblor, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que la fe no tiene que ver con una actitud pasiva de decir, bueno, yo espero que todo salga bien, o confío que, no sé, voy a conseguir ese trabajo, o tengo fe en que el otro se va a curar, pero me quedo en mi casa tipo muy a mis anchas, ¿no? Como mirando el techo. No, o sea, la fe, y ahí coincido con Kierkegaard, es algo que en todo caso nos mueve hacia una acción, es decir, es algo que implica una tensión, un temor y un temblor y un salto al vacío, de alguna manera, porque hay algo ahí sin garantía. Es decir, el salto de fe, si bien es esa certeza de lo que se espera, hay más de algo que se espera que de algo que es certeza como tal. Y por eso ahí sí que creo que tiene un vínculo también con el deseo, es decir, en el sentido de no es el deseo en sí, pero sí tiene relación con algo del orden del deseo, de lo que yo quiero que pase, No, de aquello que visualizo pero que... sí es el deseo, o sea, a ver, nosotros, la fe, lo interesante de la postura de la fe de Kierkegaard, para hacer un poquitico de contexto, Kierkegaard es un filósofo danés que vivió en 1800 y punta, escribió en 1880 y algo este texto del que está hablando Flor, que es Temor y Temblor, pero también el concepto de la angustia, que lo abordamos con unos estudiantes aquí de un maravilloso grupo de lectura. Y Kierkegaard fue el primer existencialista y fue un existencialista ateo. Cuando decimos existencialista es que para él la base de la existencia está desde la subjetividad. Significa la existencia precede a la esencia. En la medida en que existimos, somos. No hay una esencia predeterminada del humano, sino que en la medida en que existimos en el mundo nos vamos haciendo a nosotros mismos. La cuestión es que hay varios tipos de existencialismos. Existencialismo ateo, existencialismo teísta, existencialismo agnóstico. Y Kierkegaard era un existencialista ateísta. Él pensaba que precisamente ante la angustia de la existencia teníamos a Dios como garante, pero no es como si estuviéramos yendo una catequesis, sino que la propuesta es bien interesante. La propuesta es que nosotros somos libres. ¿Qué significa la libertad? Significa poder. Es decir, en el momento en que reconocemos la libertad, reconocemos que podemos elegir. Adán, por ejemplo, en el paraíso no era libre porque no elegía. Eligió en el momento en que lo pusieron a decidir si comer o no de la manzana del conocimiento. Ahí fue libre. En el momento en que elegimos, somos libres. Y la angustia aparece cuando reconocemos que somos libres. ¿Por qué? Pues implica renunciar. Y a nadie le gusta renunciar. Y a nadie le gusta sentir culpa. Ahora, ¿en dónde aparece Dios? Kierkegaard va a decir que hay tres momentos en la existencia por los cuales podemos atravesar la existencia del ser humano. Está la existencia en un plano estético, que es un plano, estética viene de estética, que es la disciplina que estudia lo sensible, es en un plano donde me autocomplazco y no elijo, ¿no? Esa gente que está ahí, yo hago lo que me dé la gana y no elijo siquiera, no renuncio, no estoy comprometido ni con mi nombre propio, ni con quién soy, ni con una postura política, ética, ideológica, nada, no estoy comprometido con nada, vivo la vida del goce. Pero esa vida se vuelve aburridísima, porque imagínense ustedes todos los días comiendo exactamente el helado que les gusta, pero todos los días de toda la eternidad. Pegan un tiro y les deja de gustar el helado.
Y hay un momento en donde él va a decir, va a haber alguna situación límite, una coyuntura, que nos lleva a hacer un salto hacia el vacío y poder pasar a otro estadio, que él llama el estadio ético. El estadio ético es cuando yo me doy cuenta que existe un otro, que no solamente está mi propio placer y mi propio bienestar, ¿no? Que hay un otro que precisamente como soy libre, cada una de mis acciones también es responsable del otro, en tanto que si yo hago algo, también compromete al que está justo al lado. Pero Kierkegaard dice, porque es un existencialista teísta, que no nos quedamos allí, que hay un momento en el que reconocemos que más allá de nosotros y más allá del otro hay una relación con algo trascendente. Y va a hablar de un salto de fe, que es un salto al vacío, es absurdo, no tiene ningún peso, no tiene ninguna justificación racional. Y es en Dios, para Kierkegaard, donde encontramos la forma de poder lidiar con la angustia. Ahora, quitando la noción de divinidad, quitando la idea como de Dios, como el Dios lo entendemos, sobre todo bajo las religiones abrahámicas, este salto implica una renuncia que nosotros solemos hacer hacia el vacío casi siempre. Nosotros todos los días nos despertamos y pensamos que vamos a seguir vivos, no sé, 3 pasos después. Nosotros todos los días nos despertamos y pensamos que el sistema quizá siga funcionando, que los números en la cuenta que tenemos, así sean pocos o así quizás estén en negativos, van a continuar siendo los mismos o van a pasar a positivos. Continuamos la vida con una cierta esperanza ciega en que más o menos todo va a continuar. Creemos en el sistema, creemos en el otro, creemos en que no se va a caer de la nada al mundo y esto se va a volver Sodoma y Gomorra y se va a volver, yo qué sé, ¿cómo se llama esa película donde todo el mundo una noche se va a matar? La purga, ¿sí? Como que creemos de alguna forma en que esto va a continuar como es. Y si nos reparamos a pensar un momento y detengámonos a pensarlo conscientemente, es un poco absurdo, absurdo entendido como sin sentido. Que creamos que funcione el sistema es también un acto de fe, es nuestra gran divinidad hoy en día, más allá de Dios en tanto judio-cristiano, en tanto abrahámico, en tanto como entidad metafísica, creer que la realidad funcione como funciona es un salto al vacío y es irracional. Sí, yo creo que otra cosa que también implica un salto al vacío y en la que al menos algunos seguimos creyendo es el amor. Me pongo un poco romántica. El amor en cualquier forma, ¿eh? No digo solo el amor romántico, el amor de pareja, pero el amor siempre implica de alguna manera un salto al vacío. Es decir, hay algo ahí de la no garantía. No hay garantía de que eso va a funcionar, de que esa persona, bueno, va a ser maja con uno o lo que fuera, ¿no? Hay algo ahí, sobre todo al inicio, de conocer a una persona, una amistad, una relación, lo que fuera, de saltar al vacío. En los trabajos, yo por ejemplo, en mi trabajo, yo diría que la fe me acompaña siempre. En este sentido, sí, en el sentido que uno tiene que, obviamente, tener fe en la técnica que aplica, ¿no? En mi caso soy psicóloga para tratar de ayudar a la gente, pero también fe en el paciente y creo que si el paciente tiene fe, se puede curar. Y esto funciona yo creo que igual en la medicina. A mí siempre me quedó muy grabado que Jesucristo le decía a los enfermos, ¿no? Que salvaba, cuando le agradecían y le decían, no, Cristo me ha salvado, ¿no? De una ceguera, una parálisis, cosas así bastante, bueno, espectaculares. Siempre la respuesta de Cristo era, no, tu fe te ha salvado. Y eso me parece brillante, o sea, me parece para recuperar, es una metáfora muy interesante. ¿Qué es lo que está dicho ahí, no? Que no era Cristo el que tenía poderes sobrenaturales y los estaba curando. No era que a través de él pasaba realmente Dios, el Padre, y curaba a esa gente. No, era la fe de esa gente, de esas personas, la que hacía posible la curación. Es decir, había algo del querer curarse allí. Por eso también insisto con lo del deseo y con la cuestión del que se espera, certeza de lo que se espera. Si uno quiere curarse, si uno quiere vivir, si uno quiere amar, probablemente lo pueda conseguir, pero siempre a través de ese salto o de ese movimiento, de esa fuerza que es la fe. O sea, como que para mí hay algo ahí de la fe en nuestra vida cotidiana, seamos o no religiosos, lo cual también implica ya otro debate. ¿Qué es ser religioso? Porque uno puede no creer en Dios y ser igual de religioso que un cristiano empedernido o un judío ortodoxo. Es decir, la religión es mucho más amplia que en realidad lo que entendemos por la religión en sí, ¿no? Judía, cristiana, budista, por la que fuera, ¿no? Hay bases psicológicas de toda religión, podríamos decir. O sea, hay algo ahí de ciertas funciones que cumplen las religiones que tienen mucho que ver con nuestra psique, con nuestra vida anímica. El hecho de tener que buscar algo a lo que amarrarnos, algo que le dé sentido a nuestra vida, buscar ciertos padres o sustitutos del padre, se podría decir, buscar algo que nos dé una causa por la que vivir, etc.
Esto se puede encontrar en la ciencia, o sea, a través de la ciencia, hacer de la ciencia una religión, como hacen tantas personas, hacer de la tecnología una religión. Hablamos hace un par de tertulias de que la ciencia, mucha gente cree que la ciencia va a ser eterna la vida, ¿no? Como que va a venir a salvarnos de la mortalidad. Bueno, esa gente tiene fe en la tecnología, ¿no? Tiene una cierta fe de inmortalidad, como casi como antiguamente cierta gente religiosa creía que después que si era religiosa y se portaba bien, no era un buen cristiano, iba a ir al cielo y así tendría la vida eterna. Bueno, hoy se le atribuye ese poder a la tecnología y no a Dios, pero es lo mismo. Se puede ser religioso con el psicoanálisis, vayan a un seminario a veces de psicoanalistas y verán En la palabra lo de Lacan todos religiosos que creemos, son. amén y amén. Todo puede devenir una religión. El fútbol puede devenir una religión. Esto lo canta Bad Bunny en una canción. No he metido un gol, pero tengo creyentes rezándole a Messi. Es decir, bueno, o vayan a Argentina también y vean ahí la devoción que hay. Wow, En Argentina, en Nápoles. Nápoles, que está la iglesia maradoniana, todo puede ser religioso. O sea, yo creo que hay que ser ahí cuidadoso con el hecho de decir como muy, no, yo no soy religioso, porque a veces somos más religiosos de lo que creemos, solo que hemos sustituido ciertos arquetipos, ciertos conceptos por otros. Pero Sí, el fondo es el totalmente. mismo, por decirlo así. Nosotros, a ver, la religión siempre ha operado como un garante para poder darle no solamente sentido en un orden teórico, sino sentido en un orden sobre todo práctico, ¿no? De hecho, en el libro tercero de la República, Platón decía que era fundamental que el Estado tuviera muy en cuenta los relatos que se le contaban a los niños, porque los niños aprendían por medio del ejemplo y aprendían de los héroes y de lo que tanto cantaban los juglares era de lo que aprendían. Así que ahí habían, y Sócrates lo dice así medio fuerte ahí, bueno, Platón hablando pues como en boca de Sócrates, hay varios relatos de unos dioses medio cuestionables, ¿no? Y esas cosas son las que precisamente nosotros tomamos como ejemplo y tomamos como referente. Dios, desde todas las religiones, de alguna manera ha tenido características humanizadas, ¿no? Porque, como dijo Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas y tenemos un Dios humanizado porque somos humanos, pero si fuéramos caballos tendríamos dioses caballos, pero al ser humanos los humanizamos y los hacemos a nuestra imagen y semejanza para poder darle un orden, algo de sentido a nuestra realidad. Y en ese orden de ideas, la religión siempre ha operado dentro del marco de la moral, más que dentro de un plano metafísico existencial, como para darle sentido a nuestra existencia, es para darle un orden un poco al plano más que legislativo, conductual. Kant tiene un texto muy chévere que no se suele citar, que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón, en el que habla que a él la religión como que medio le va. O sea, dice como, me importa un culo. No dice eso Kant, ¿no? Pues nuestro querido filósofo de Königsberg no va a decir esas barbaridades, pero en mis palabras más o menos dijo, me importa un culo la religión, pero la forma en la que opera la religión es para podernos organizar. O sea, la religión opera enseñándonos el sentido del deber, el deber por el deber mismo, que lo vemos en Abraham, que Kierkegaard dice en Temor y Temblor que Abraham es el caballero de la fe, porque no sé si se saben el chisme de Abraham, pero fue a quien le dijeron, vea papito, máteme a su hijo Isaac porque quiero. Y Abraham fue como, pues vale, pues lo mato. Cuando lo iba a matar apareció Dios. Es el caballero de la fe porque renunció por el hecho del deber, el deber entendido por el deber mismo, que si nosotros nos ponemos a ver eso, Kant, lo que acabo de decir de Kierkegaard, lo que acabo de hablar de Platón, y lo abstraemos a más o menos la idea de creencia que tenemos de sociedad, pues a ver, a mí me da mucha pereza o rabia tener que pagarle a Hacienda, debo decirlo, que me saque dinero, ¿no? No es que me saque mucho porque no es que tampoco gane tampoco tanto, pero me saca algo y es como mis 2 pesitos que me gano, por Dios. Pero de alguna forma eso hace que un sistema funcione. ¿Cuál? Pues que finalmente los impuestos se invierten en otras cosas, otra parte se la roban, bueno, lo que sea, el sistema también está corrupto, bla, 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 bla. Pero de alguna forma, por el deber y por la idea de que hay cierta estructura, yo renuncio al algo del orden de mi bienestar y del orden de mi autocomplacencia para poder vivir en sociedad. Y la religión, de alguna forma, entendida como ese orden y ese esquema social, pues a lo largo de la historia funcionó y operó como una moral y ayudaba a que nosotros, pues, no sé, funcionáramos. Pero Nietzsche, es que me acuerdo tanto porque es el capítulo 125 de la Galla Ciencia, vayan a leer el capítulo del loco, es donde lanza la frasecita de matamos busco a Dios, porque tú y yo lo matamos. Y dice unas par de metáforas súper bellas, con esto para aquí, y es que, ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte?
porque el horizonte no solamente era lo que nosotros, hasta donde nosotros podemos ver, sino lo que nos guía. Dios, pero no Dios, sino la religión era lo que nos brindaba no solamente los límites para poder obrar, sean buenos o sean malos, sino también el referente al cual podíamos ir o el camino al cual podríamos llegar. Pero no tiene unas, ¿quién nos dio la esponja para orar el horizonte? ¿Quién nos dio la fuerza para tragarnos el mar? Vemos los sepultureros, es que me erizo, vemos los sepultureros que van gritando la muerte de Dios, los dioses también se pudren. O sea, estoy parafraseándolo, es bellísimo. Pero claro, sin Dios, lo que pasa, o sin Dios, o reconfigurando a Dios, o sin religión, pues está la crisis de valores en la que cualquier cosa se vuelve un receptáculo de Dios, Bueno, ciencia, el lo que sea. nihilismo, y también el nihilismo, este sinsentido, esta crisis existencial también, del no creer en nada, de que no haya nada que nos cause, que nos mueva, que no haya deseo en el mundo, ¿no? También tiene que ver con eso. Nietzsche, de hecho, dice en un momento, para eliminar realmente a Dios hay que eliminar toda la gramática, hay que eliminar el lenguaje, hay que destruir el lenguaje, porque Dios está en la gramática. Dios es un hecho de lenguaje, Dios es una función lógica, podríamos decir, antes que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, eso me parece interesante con el tema de la religión. Y con respecto a Abraham, yo disiento con Kierkegaard. ¿Quién soy yo para discernir con él? Pero bueno, hay algo ahí que me hace mucho ruido y si quieren vamos cerrando por acá, porque me interesa mucho, sí que es verdad, el concepto de esa dualidad que plantea en Temor y Temblor, ¿no? Que es donde más habla de, yo creo, de la fe. Bueno, no he leído toda su obra, pero de lo que he leído. Pero hace esta distinción entre el caballero de la fe y el héroe trágico, ¿no? El héroe trágico es aquel que se sacrifica por el pueblo y la nación y la patria y hace cualquier cosa, incluso hasta poner su vida en riesgo, morir por salvar a la humanidad, ¿no? O al pueblo, lo que fuera. Entonces, en ese aspecto, bueno, tiene algo más de héroe, que se sacrifica por el pueblo, por los demás. Pero después dice que está el caballero de la fe, que no es que se va a sacrificar por los demás, no tiene tanto en cuenta qué quiere el pueblo, qué quiere la gente, qué quiere el otro para él, sino qué quiere él, como que responde más bien, sería como el caballero de la fe, o sea, justamente, ¿no? El que más fe tiene o esa fe más auténtica, porque es una fe directa con Dios, con la divinidad, con él mismo también, como una fe más singular, se podría decir, que no tiene tanto que ver con, exacto, fe subjetiva, como ese llamado que a veces uno siente de, tengo que hacer esto, no sé por qué, pero lo tengo que hacer, probablemente lo hayáis vivido, no sé, los artistas supongo que les pasa mucho, tengo que escribir esta canción, tengo que escribir un cuento, o tengo que hacer tal cosa, tengo que emigrar, no sé, hay algo a veces del migrar, sí, cuando no es por motivos que serían evidentes, ¿no? Que un motivo de fuerza mayor, un exilio, lo que sea, pero a veces es como un salto de, también, siento que me tengo que ir, no sé por qué, pero siento, y 20 años después, 10 años después, uno hace la recapitulación o la resignificación de por qué se fue, pero en ese momento fue un salto de fe o un llamado, si se quiere, ¿no? Y muchas veces pasa esto en la vida, algo de ese llamado que no sabemos dar explicación, pero está ahí, y ahí hay un salto de fe. En lo que no coincido con Kierkegaard es en esta cuestión de Abraham, porque ¿qué le pasa a Abraham cuando escucha la voz de Dios y le dice que mate a su hijo? ¿No? O sea, es realmente lo que le pide a cambio de un acto de fe, ¿no? Se lo pide como un acto de fe. Es como, tú tienes fe, entonces ve y mata lo que más quieres, ¿no? Haz un sacrificio por aquello que quieres. Claro, la pregunta ahí sería, ¿eso realmente hubiese sido un acto de fe? ¿O estaba volviéndose loco y no quería que le sucedan, ¿no? Matar a su sucesora y como que se le puso algo en juego un poco, me parece. Para mí no es como el gran ejemplo de la fe. Es un ejemplo de algo que a él se le puso en conflicto dentro, entre a mí, bueno, más matarse, o sea, que que su hijo lo sucediera implicaba que él iba a morir como el gran patriarca de la historia. No, y hay un montón de místicos que lo que son es unos locos disparatados que usaron el nombre de Dios para justificar que están más fritos. También, o sea, también. Sí, y no es fe, exacto. Es como que la fe se puede utilizar en ese aspecto para justificar que están refritos. No, y aparte que uno cuando, bueno, tú eres psicóloga, yo, es que me acuerdo, estudié unos semestres de psicología en la San Marino, referencia a Betty la Fea. Estudié 6 semestres de psicología en la San Marino y alcancé a ver psicopatología, que iba a Betty la Fea. Aunque es muy machista, pero bueno. Tuve unas prácticas en el psiquiátrico y me acuerdo que, y es el típico caso, ya lo has hablado tú muchas veces, el típico caso del neurótico que me encontré enfrente era una persona que decía que Dios le había hablado porque él tenía la llave para salvar a la humanidad y que precisamente lo habían metido ahí porque tenía la llave para salvar a la humanidad, que es un caso súper típico de una persona psicótica. Podemos ver muchos religiosos que encarnan ese discurso, pero a mí lo que se me hace interesante con Abraham o con la idea de fe en general es la idea del sacrificio por algo más grande que no sea solamente yo mismo.
que pueden estar loquitos la mayoría de los místicos, pues obvio. De hecho, iba a hablar un poquitico de Simone Weil, pero no sé si me del tiempo, no del tiempo, pero bueno, que también era una mística que llevaba la fe pues a otro lugar, que había vivido muchas experiencias místicas y no se quiso bautizar, porque dijo que precisamente no encarnaba la religión y que hablaba que la fe era precisamente ese salto irracional. Pero hay algo dentro del orden de la, vuelvo, distinción entre fe y religión, ¿no? Fe viene dentro del orden subjetivo, religión viene también dentro del orden de la comunidad, de una serie de cánones que todos preservamos para algo, llámese como se llame. La fe tiene un carácter mucho más autónomo, ¿no? Como mucho más subjetivo, mucho más propio. Pero hay algo en la fe también del orden como del sacrificio, del ir hacia algo como más grande. Y creo que hay, siempre terminamos mencionando el hijo pucha de Han y cada vez lo dio más porque es que uno termina mencionando a Byung-Chul Han. Bueno, Byung-Chul Han tiene un texto interesante que se llama La pérdida de los rituales, que bueno, que eso lo han hablado muchos autores, pero es que Byung-Chul Han cita muy bien. Y dice pues que uno de los problemas contemporáneos es que los rituales, que de hecho la otra vez lo hablábamos, los rituales no solamente son algo que tiene como un carácter medio absurdo, medio sin sentido, sino que congrega a las personas como comunidad. Es decir, más allá, yo recuerdo, por ejemplo, mi familia es católica, yo no sé si soy o no católica, pero para mí ir a misa con mis padres es como un espacio de comunidad con ellos, más allá de lo que esté diciendo el que esté enfrente, que estoy más dormida, pero es como un espacio en donde me estoy encontrando con mis padres y es nuestro espacio, que cuando se pierden estos espacios de congregación, pues vemos como sociedades atomizadas, ¿no? Vemos personas que ya no se congregan, vemos personas detrás de las pantallas, vemos como una anonimización constante de esa. Hannah Arendt le llama la atomización, ¿no? Como que realmente estamos muy solos y estando muy solos somos fácilmente susceptibles al totalitarismo. Entonces, que se pierdan los rituales pueden no ser religiosos, o sea, los religiosos que se pierdan, pero los rituales entendidos como los espacios de comunidad nos lleva a mucha soledad. Sí, y las grandes bases de la religión también si se pierden nos pueden llevar a tener problemas de nihilismo u otros más graves o mucha angustia. Y en esto citó otra mística española, en este caso María Zambrano, que claro, es una grande. Y María Zambrano invita mucho a recuperar las bases de la religión, es decir, no el discurso de la religión, el cura, el crucifijo, los símbolos, no, sino las bases. Es decir, estas cuestiones, la oración, pero la oración del orar con el prójimo, de poner en palabras, del que no se pierda el campo de la palabra, ¿no? Y de la comunicación, que eso ayudaría a que no hubieran tantas guerras, ¿no? La comunión, el estar con el otro, qué sé yo, o sea, un montón de lo sagrado, un montón de conceptos que para ella hay que resignificar, no destruir. No es como, listo, destruyamos la religión y ya está, no, porque la religión tenía una función, que era sostenernos de alguna manera ante la angustia existencial y el hecho de la finitud y de saber que somos mortales y que hay miles de cosas que no podemos controlar. Entonces la cuestión no es derribar todo eso, sino sustituirlo por otras cosas, resignificarlas por otras que sean más acordes a la época en la que vivimos y que no serán ni mejores ni peores que otras, ¿no? Y otra cosa, y para ir cerrando, de la fe que me interesa, es que no puede ser impuesta. La fe no puede ser impuesta, no nos pueden obligar a tener fe. Nos podrían obligar y tener que uno decir, vale, sí, tengo fe por complacer al otro y no nos maten, ¿no? No nos lleven a la guillotina o no nos corten la cabeza, como le pasó a varios científicos en la época, ¿no? Del Renacimiento, donde había un cambio de paradigma. Que los quemen en la hoguera, como a Bruno. Exacto, claro, que hubo gente que tuvo que decir, vale, sí, creo en Dios, ya está, no me maten, para evitar que los mataran, pero no tenían fe. O sea, el hecho de realmente tener fe no puede ser algo impuesto, no puede ser algo obligado. Y eso me parece muy bonito y muy interesante, porque es algo que solo puede ser deseado por uno y algo que tiene que ver mucho con una cualidad o una condición que nace de uno mismo. Y es algo no que sostiene la sociedad. Mi última también intervención y os escuchamos en el debate es, hay una filósofa que amo, adoro y debato, que ella es mi tesis, que es Hannah Arendt, que en la condición humana decía que una de las, hay dos herramientas con las cuales nosotros lidiamos la irreversibilidad y la imprevisibilidad de la acción. Es decir, actuamos, eso es lo básico del ser humano, actuamos y la cuestión es que cuando actuamos, la acción se queda allí, o sea, ahí yo ya no puedo hacer nada, yo puedo decir, ay, no, te doy un abrazo y tú piensas como, ay, no, esta me odia, ay, no, la quiero, ay, no, o sea, soy dueña de lo que hago, pero no de lo que el otro interpreta, y ante la irreversibilidad y la imprevisibilidad de la acción, hay dos formas de enfrentarnos con ella, el perdón y la promesa. Cuando habla de perdón, directamente habla de Jesucristo. Jesús fue el primero que habló de perdón.
que se sepa de la historia. O sea, leemos la Ilíada, la Odisea y tenemos todos los valores que puedan existir, excepto el perdón. El perdón vino con Cristo. Te haya existido como Cristo, llamémosle Jesús, pues como para no entrar en conflictos. Y la promesa es finalmente lo que trata ante la imprevisibilidad de dar certezas donde nunca las va a haber. Y el mundo se sostiene de promesas. El Estado es una promesa, las leyes son promesas, la economía es una promesa, el amor es una promesa, la amistad es una promesa. Y en la promesa, la base de la promesa es la fe. La fe en que el otro cumpla, es la fe en la palabra, es la palabra empeñada y es la confianza del otro, la fe del otro en que cree precisamente que esa palabra se cumpla. Total, y que es la fe en la palabra, en la del otro y en la de uno también. O sea, también hay que tener fe en la propia palabra y un compromiso. O sea, la fe implica un compromiso, tanto con el otro como con uno mismo. Y su propia palabra, tu propio mensaje dirigido al otro. O sea, eso también, tenés que tener fe en ti también para tener fe en el otro. O sea, como que hay algo ahí de esa comunión o de ese compromiso que es importante. Y creo que en tiempos de capitalismo, como dijimos, salvaje, donde se plantea esta cuestión de el fin del, es más fácil imaginar el fin del capitalismo, el fin del mundo que el fin del capitalismo. Maldito, a ver, el capitalismo va a terminar en algún momento porque es un discurso, es decir, va a transformarse en otra cosa, pero no puede ser el fin del universo. Tenemos que ser capaces de imaginar otra cosa y en ese sentido creo que la fe de al menos pensar que puede haber otra posibilidad nos podría ser de ayuda, ¿no? O dar algo de esperanza. Y que no se pierdan los rituales porque esto es un ritual, ¿ok? Así que muchas gracias por estar acá. Gracias y al debate. Antes de que se nos olvide y pasamos al espacio del debate, vamos a empezar a hacer las tertulias cada 15, pero justo esta va a ser en 3 semanas. La próxima tertulia que tendremos será el 11 de junio y el 11 de junio pasan 2 cosas muy importantes. La primera es nuestra tertulia número 100. 100 hijueputas jueves, nosotras aquí hablando mierda, Dios mío, no entiendo. Vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a hacer algo especial, queremos hablar de un tema interesante, queremos hacer algunas actividades y pues va a estar el espacio toda la noche para este evento, entonces vamos a poder extendernos. Coincide con que es el cumple de la señorita. Y yo cumplo años. Y ese día presento el tercer seguimiento del tercer año de tesis doctoral. Y bueno, en fin, pasan muchas cosas, así que el 11 de junio los esperamos a todos acá, ¿ok? Es obligatorio. Fiesta y a tirar la casa por la ventana, hijo de puta. Ahora sí, ¿quién quiere romper el hielo, hablar, intervenir? Claro que sí. Acá, aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, me he bebido agua aquí, 3 botellas de, copas de vino. Y bueno, nunca había estado aquí tertuleando con ustedes y gracias, chicas. Tienen un bagaje impresionante. Y lo primero que me saltó